Queremos aprender de su instrucción y ejemplo piadosos, para que seamos estimulados de nuevo a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente, y así luchar. Para la reforma en curso de la Iglesia, que es la batalla en cada época, según la palabra de Dios, esta es nada menos que la causa de Jesucristo mismo. Esta es la única causa y batalla que todos nosotros necesitamos pelear en todos nuestros días. Cualquier otra causa, cualquier otra batalla no vale nada, porque solo los santos heredan el reino eterno. Todos debemos tener esto muy claro, que el calvinismo, la fe reformada, es la única esperanza de cristiandad, la única esperanza de la Iglesia. En la medida en que una Iglesia es calvinista o reformada, en ese grado es fiel al Señor Jesucristo y sirve al Dios vivo y verdadero. Esta es la misma razón por la que otros grupos han odiado especialmente y atacado la fe reformada. Pensemos en la Iglesia de Roma. Roma entendió, y aún hoy lo entiende, y que su mayor amenaza no son los luteranos, no son los anabaptistas, no son los arminianos. De hecho, Roma entendió y entiende que los arminianos eran una quinta columna dentro de los reformados, buscando la destrucción de la reforma. Roma comprendió que el arminianismo no era el enemigo, eran las iglesias reformadas. Siempre lo supieron. Y Roma entendió que su enemigo número uno dentro de los reformados era Juan Calvino. Era el hombre al que les encantaba odiar. Hacia el final de la vida de Calvino, cuando hubo algunas discusiones entre los católicos romanos y los reformados, los católicos romanos dijeron: Juan Calvino no debe ser incluido en la delegación reformada. Podemos tener a Theodor Beza, su teólogo número 2, y a cualquier otro, pero no a Calvino. No queremos que él pise suelo francés. Los demás pueden venir, hablar, él debe quedarse. Eso fue muy duro, lo odiaban. Hay información y evidencia que sugiere que incluso los luteranos, sobre todo tras la muerte de Lutero, los luteranos comenzaron a derivar, especialmente por el tema del libre albedrío en el luteranismo. Comenzaron a temer a los calvinistas más que a la Iglesia de Roma, y los luteranos atacaron duro, pero no a la doctrina católica romana como la transubstanciación o el libre albedrío, sino a la doctrina reformada. Tal vez conocen a John Gerstner, ya fallecido, y un teólogo presbiteriano en los Estados Unidos. Gerstner tenía razón. Gerstner afirmó que las diversas denominaciones protestantes viven de los elementos que poseen del capital teológico, que es la fe reformada o calvinismo. Eso les impulsa a seguir adelante con fe reformada, que es tanta vida y vigor que tienen. Por eso rezamos para que Dios nos fortalezca en la verdad de su palabra. Hasta aquí la influencia de Calvino. Dedicaremos este discurso a la primera mitad, los primeros 27 años, y la segunda para el próximo, si Dios quiere y si pueden regresar. El viernes de la semana que viene. Dios Todopoderoso, según su decreto eterno, estaba preparando a Juan Calvino para sus batallas de reforma, incluso antes de que Calvino se convirtiera. Por eso leímos antes el capítulo 1 de Jeremías. Allí el Señor le dijo a Jeremías, cito: antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que salieras del vientre, te santifiqué y te ordené profeta a las naciones. En breve, según Calvino en su comentario,
antes de formarte en el vientre materno, yo, Dios, te destiné, Jeremías, para esta obra, incluso para que la carga de maestro entre el pueblo. Calvino continúa su comentario extrayendo el siguiente principio. Cito: Dios elige a cada individuo según su propia voluntad y los capacita para su trabajo. Esta adecuación es obra gratuita de Dios, y esto se refiere a todos los que estamos en Jesucristo. Dios decretó nuestra salvación y nos capacitó para nuestro trabajo en la iglesia. No a Calvino como uno equipado por Dios, por su extraordinaria labor y utilidad como maestro en la iglesia de Cristo. Aquí hay que decir que Calvino, de sí mismo, Calvino, un pecador merecedor del infierno, reconocía su condición y su humildad. Sin embargo, la predestinación y la gracia divina lo convirtieron en un siervo de la gloria de Dios en Jesucristo. Todo eso fue antes de que Calvin naciera. El 10 de julio de hoy, hace 500 años, Juan Calvino nació en Noyon, en Picardía, en el norte de Francia. Eso es cerca del Somme, donde tantos morirían 4 siglos después. O de nuevo Noyon. Está a mitad de camino entre París y la frontera belga, si se puede imaginar eso. Y la familia de Calvino y su educación religiosa eran devotamente católica romana. Su padre, Gerard Calvin o Calvin, no era sacerdote, pero era notario de la catedral y registrador en el tribunal eclesiástico. Con la ayuda de su padre, a la edad de 12 años, Calvino fue empleado por el obispo como secretario y recibió la tonsura como consagrado al servicio de la iglesia. La tonsura consistía en afeitar la parte superior del pelo de la cabeza. El padre de Calvino era muy ambicioso para él. Quería que su hijo alcanzara un alto cargo en la iglesia, así que John fue a la universidad. Estudió en 3 universidades francesas, París, Orleans y Bourges. En París, su primera universidad, Calvino recibió una educación general en teología católica romana y dominó el latín gracias a un excelente profesor, Mathurin Cordier, y obtuvo una licenciatura en M.A. Entonces, hubo problemas en la iglesia de Calvino y finalmente fue excomulgado por impropiedad financiera. El padre de Calvino dirigió a su hijo a estudiar leyes. Me he caído de la iglesia. No quiero que seas ministro en esa iglesia, pero sí quiero que tengas un trabajo bien pagado y digno de crédito en la ley. Hay mucho dinero. En derecho lo había antes y lo hay ahora. Así que Calvin dejó París y fue a Orleans y Bourges para estudiar derecho. En Bourges también aprendió griego de un erudito alemán muy capaz llamado Melchior Volmar. Dios está preparando a Calvino para su vida, incluso antes de su conversión. Aún no es cristiano, pero Dios le enseña mediante teología y la ley 2 temas para que alguien piense con rigurosidad. Aprende latín. El latín, una lengua muerta. Entonces el latín era la lengua de los eruditos en Europa occidental, permitiendo que cualquiera leyera un libro escrito en latín en el siglo XVI. Con su dominio del latín y francés, Calvino podía difundir sus ideas ampliamente.